El día de hoy tendremos la oportunidad de hablar con una mujer que representa la fuerza, valentía y lucha que ha tenido el género femenino durante el conflicto armado. Graduada a los 16 años de Psicología y Pedagogía en la Universidad Nacional de Colombia, candidata a la vicepresidencia en el 2014 y senadora de nuestro país desde el año 2018. Senadora Ida Bella, buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a todos los estudiantes que nos están viendo en este programa y me imagino que también hay gente que no es estudiante. Senadora, toda Aún una vida así, dedicada a la política, porque incluso estando en Suiza apoyó sindicalismo, porque incluso estando en Suiza apoyó sindicalismos en organismos como la Organización Mundial del Trabajo. ¿De dónde nace esa pasión por la política? pues yo creo que es algo un poco como natural. Me crié en una familia también. Mi abuelo fue alcalde de mi pueblo, era un liberal, pero liberal, no de los rosados que hay ahora. Y era un hombre que entendía muy bien la política y desde muy niña estoy leyendo los artículos del tiempo. Sobre todo mi abuelo leía dos artículos, que eran La danza de las horas de Calibán, y también leía precisamente uno que escribía otro liberal, que han desaparecido ya, pero que fueron en últimas un poco formadores. Igualmente, no sé, tal vez es una cosa natural, un poco de liderato desde el centro literario, lo dirigí en el colegio, luego pasé a la universidad, también fui representante de la institución estudiantil de la Facultad de Educación y, y luego ingreso al trabajo y empiezo a trabajar con los sindicatos. Sindicato del Ministerio de Educación Nacional, con Centrenal. Luego pasamos a la Federación de Trabajadores del Estado, la dirigí por algunos años. Y cuando se creó la CUT, Finaltrace, que era la federación a la cual pertenecía, ingresa a formar la CUT. Es decir, fue una serie de periodos, y estando en la CUT es cuando en 1990 sale la elección para la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1990, y ahí voy en la lista número 48, en el segundo lugar con el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, que era el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, de origen conservador, pero un hombre muy progresista. Así es de que hicimos una lista muy plural, salimos dos constituyentes, él y yo, y bueno, vamos a la asamblea como una de las 4 mujeres que participamos en la asamblea de 1991. Claro. Sin embargo, como mencionamos en la presentación, usted es psicóloga y pedagoga. ¿Por qué? Graduada de la Nacional. Sí, pues nosotros, ese fue el primer desplazamiento. En la provincia en esa época no habían universidades, eso uno se desplazaba por el estudio. Y en el estudio uno ingresa a la universidad que puede, según los estudios que hacían en esa época, para las carreras y todo eso. Yo tenía mucha predisposición para ser periodista, pero el periodismo no iba a ser en las Javerianas, eso valía mucha plata y ahí no podía entrar un... Claro, y sale de la Universidad Nacional e inmediatamente empieza a trabajar en el Ministerio de Educación. Desde esos inicios en la política, ¿usted ya tenía claro su ideología, valga la redundancia, política, que es claramente Uno cuando es defender joven, cariño, no tiene claro casi nada. La vida le va dando el rumbo. Ah, ok. He visto jóvenes que quieren ser veterinarios y terminan estudiando Derecho. Uno que quiere estudiar Derecho y termina siendo artista. La vida te va marcando unas pautas, y esas pautas las marca no solamente la cuestión del trabajo, también la marca, era la única licenciada que además iba a esa zona rural. Los mismos campesinos contaban las noches que les tocaba salir corriendo porque llegaban unos, porque llegaban otros, porque si eran liberales los perseguían los conservadores, eran conservadores los perseguían liberales. Esa época fue muy dura y a mí no me tocó, pero me tocó las secuelas de la violencia. A hacer programas, y las reuniones con los campesinos eran terriblemente tensas, todo el mundo llegaba con el machete al cinto, amenazaban a los funcionarios, ustedes se van de aquí.
A nosotros ya nos han quitado toda la tierra y ese es el fondo del problema del conflicto armado en Colombia, la tierra. Es la principal causa, es esa, y eso ha alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Vengo del Guaviare, este fin de semana estuve allá. Y lo que uno encuentra es otra vez el problema de la acumulación de tierras por la gente que tiene tierra. Y los campesinos que no tienen nada, entonces le toca adentrarse en los parques nacionales, les toca mirar cómo amplían la frontera agraria para poder sobrevivir en un país que tiene tanta tierra. Por eso un proyecto de ley que voy a presentar el 20 de julio es la reglamentación de la venta de la tierra a los extranjeros. Porque además de todo lo que nos pasa al interior, de toda esta ambición enorme de acumular y acumular y acumular tierras, entonces encuentro, por ejemplo, parlamentarios que de la costa atlántica se van al Guaviare a comprar votos. Y yo digo, solamente a comprar votos. Encuentro exgobernadores que están talando y deforestando. ¿Para qué? Para hacer potreros y tener vacas. Pero también tiene que haber eso, tiene que existir una reglamentación. Claro, y digamos, el proceso de paz al cual, según una entrevista que le hicieron a usted en el 2015, usted le tenía tanta fe. ¿Qué papel jugó en ese conflicto armado del cual usted viene hablando? Pues el acuerdo de paz de las FARC fue de las cosas históricas en este país. Nunca una guerrilla se había sentado de la manera como se hizo a hacer unos acuerdos. Pero hay un sector precisamente donde están muchos de esos terratenientes que tienen unas tierras de dudosa procedencia. Algunas tierras pueden ser heredadas de sus papás, pero claro, un papá hace 40 años pues no tenía 15.000 hectáreas, ¿no? El hombre debía tener por ahí unas 10, 20 hectáreas. Y entonces esas 10 y 20 hectáreas se van convirtiendo en 200 y las 200 se van convirtiendo en 2.000, 2.000 en 4.000, 4.000 en 8.000. Y entonces resultan con unos grandes terrenos que no son de ellos. Entonces tienen que entender que hay tierra fértil que debería estar en manos realmente de los campesinos, máxime ahora que tenemos un problema con toda la pandemia y con todas las cosas que han rodeado la humanidad en estos 2 años anteriores, y que un virus que no vemos pues pudo encerrar a toda la humanidad casi que como un grito desesperado de la naturaleza diciendo, si no nos respetan todos vamos a desaparecer.